Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Espero que estén bien porque la mayoría de ustedes son jóvenes y están vacunados, así que esperemos de que se encuentren excelente. Este, bien, cuéntenme, ¿han leído, han avanzado en el curso? ¿Qué tanto han avanzado? ¿Qué capítulo les ha llamado la atención? De mi parte, yo les he traído hasta el capítulo 5, ¿ya? Hasta el capítulo 5 pienso avanzar. Es extenso, eso sí, pero requiero por lo menos de ustedes su tiempo, su inversión de su tiempo en la lectura de esto. Algunos ya tienen experiencia, ¿no? Quizás ya hacen sus armados y todo eso, pero nunca es de estar de más dejar de lado pues la teoría, es a veces necesaria porque, hombre, no todo es práctica. Bien, hemos avanzado. ¿Hasta qué capítulo han avanzado? Sean sinceros. ¿Hasta qué capítulo han leído? De repente han leído ya todo. Jóvenes, no tengan miedo. ¿Y quién está hablando por ahí? Ah, ya, muy bien, está bien, hay que empezar desde ahí. Ustedes seguramente, como son muy viciosos, eh, han visto en su info que este curso no tiene bueno, no digamos tiene una amplio tiempo. En realidad tenemos hasta el 9 de junio, ¿no? Pero hay que aceptar de que de todos los módulos que hemos visto es el que más tiempo está programado 5, ¿no? Eh, este curso tiene una cantidad de horas también práctica que les dije en qué momento se van a realizar, ¿no? Pero es necesario invertir tiempo. ¿Ya? Voy a resumirles la parte de el capítulo 2, 3, 4 y 5. En el capítulo 2 nos habla lo respecto al armado de una PC. Recordemos en el capítulo 1 estábamos viendo, eh, a ver, acá hay una actividad en el chat, déjenme leer. Profe, aún no me carga el Blackboard de hoy en la mañana. Sí, mire, el Blackboard a veces presenta esas inconsistencias, ¿no? Por lo menos lo que estamos en la jurisdicción de acá de la Amazonía, nuestros servidores apuntan directamente al exterior. Y creo que los que están en otra parte del país, como salen por fibra, creo que apuntan primero a un servidor, es una especie de puente, ¿no? Parece que esos servidores DNS habrán sufrido una especie de corte o algo así. Pero tranquilos, paciencia, ¿ah? Paciencia. Si se mantiene el problema, por favor, si no son de la jurisdicción de Loreto, hay que escribir un correíto a su jefe de centro local, ya para que de la manera más rápida posible él le envíe soporte para que te lo pueda solucionar. De repente también puede ser el caché del navegador. De repente puedes probar con otro navegador, ¿no? O ingresando en modo incógnito, ya sea por el Chrome o por el, ¿no? Soy de la zona, ay caramba, ahí está Edgar. Muy bien, cosa buena, caray. Excelente. Bien, vamos a darle entonces, ¿ya? ¿Qué les parece? En la sesión anterior hemos estado hablando del ABC, del inicio, ¿no? Algunos componentes, ¿no? Hablamos del gabinete, de la placa madre, de la fuente de poder. Quedó pendiente la memoria RAM, ¿no? Algunos accesorios más como la tarjeta gráfica. Él les dejo para ustedes, ¿ya? No, si no, esto va a durar hasta diciembre. Debemos ya nosotros diferenciarnos de un usuario común, ¿sí? Cualquiera de ustedes, sin la necesidad de pasar por un instituto de formación,
puede invertir tiempo en agenciarse, leer, investigar sobre este tema, ¿no? Pero son los técnicos, los especializados en este tema, los que constantemente están siendo actualizados. Todos los días debemos actualizarnos respecto a tecnología, no solamente a software, también a hardware. Y hay que es necesario hacerse un filtro realmente, ¿no? Si realmente te gusta esta profesión, y lo digo sin ningún temor, sin ningún tabú, analizar, pues mira, me gusta realmente esto, de esto quiero yo vivir, quiero yo hacer mis proyecciones a futuro, crecer más profesionalmente, un posgrado de repente en esto, ¿no? Porque todos los días debemos estar informándonos a lo último de hardware, lo último de software, todos los días. ¿Ya? No es que ya terminé de leer lo que son placas madres y bueno, ya me desentiendo hasta el futuro. No, 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 no. Todos los días. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque nuestros clientes pues van a confiar en nosotros, ¿no? Van a confiar en nosotros o la empresa que nosotros damos soporte va a confiar en nosotros. Si no creas ese lapso de confianza entre tu cliente y usted, pues la mejor comunicación que se da, la mejor publicidad que ustedes van a tener es la de boca a boca, la del cliente, ¿no? Cliente, cliente, más que una buena campaña de marketing. Bueno, esto sirve para mantener, para captar clientes nuevos, ¿no? Pero en el mercado local de ahora es más que captar clientes nuevos, debemos luchar por mantener la fidelidad de nuestros clientes. No, yo no cambio mi técnico por nada, no me falla, siempre está atendiéndome, cualquier emergencia, urgencia, siempre está ahí respondiendo. Hay que darse un tiempo. Cuando nosotros vamos a armar una PC, ya de hecho ya debemos de saber las necesidades a las cuales van a estar enfocadas este armado. En el argot informático se le llama así, ¿no? El armado. Yo sé que hay otras jergas ahí por gente que va en las plazas públicas, esos barbones, que un armado le llaman de otra cosa, ¿no? Pero acá en la jerga en TI, ¿no? Voy a hacer un armado, ah, muy bien, entonces te vas a armar una PC, ¿no? No olviden, decimos PC, nos estamos formándonos desde la perspectiva, ¿no? De la compatibilidad absoluta, ¿no? O sea, desde que IBM ha liberado su patente, ya pues tenemos esa facilidad, ¿no? Los costos han disminuido tremendamente. Un ejemplo, ya les había planteado la semana pasada, era cuando se liberaron las patentes de las impresoras 3D, ¿no? Empezaron a masificarse y a venir pues baratos, ¿no? O sea, bueno, relativamente barato como costaba antes, ¿no? En el 2014 era impensable comprarse, por ejemplo, una impresora 3D a un costo relativamente moderado. Ahora encuentras impresoras 3D de distintos tipos, calidades, enfocadas a distintos mercados, desde $100, ¿ah? Así que en AliExpress chequen, desde $100, bueno, con una calidad un tanto dudosa, pero ahí está, ¿no? Es más, algunas marcas como MSI, Asus, Gigabyte, también, por ejemplo, algunas Cooler Master, eh, en cada uno de sus productos, si hay que complementar algún agregado, por ejemplo, de su gabinete, un adaptador, una pieza que se pueda romper, tiene un apartado que están publicando archivos de proyectos de impresoras 3D, ¿no? Por ejemplo, el soporte para la tarjeta gráfica de tal placa se ha malogrado. Bueno, entras a la página de esa marca, te buscas, ahí está, ¿no? Y le puedes imprimir y listo, ya tú lo haces. Porque hay piezas, valgan verdades, que nunca lo vas a encontrar porque nadie ha pensado para eso, ¿no? Pero bueno, entonces cuando nosotros ya hablamos del armado de la PC, ya en este punto ya sabemos cuáles son las necesidades a las cuales vaya enfocada esta PC. ¿Sí? No es que, no es que vas a comprar todo y después vas a ver qué vas a hacer. No. Lo típico que nos enseñaban antes nuestros teachers de programación, ¿no? Bueno, por lo menos los que somos de la vieja escuela.
Tenía un profe que me decía, bueno, en programación es como ir al mercado, me decía, ¿cómo es que como ir al mercado? Ya antes de ir, tú ya sabes lo que vas a preparar y en base a eso vas comprando. No es que primero compras todo el mercado y luego piensas qué vas a hacer, no, es un gasto de recursos. Igualito acá, ya has hecho una inversión previa, te has sentado con el cliente, ¿no? Has conversado con él, ¿no? Le has asesorado, ¿no? Le has hecho ver los pros y los contras de lo que él quiere o tiene la idea de querer, ¿no? A veces, siempre cuando yo estaba en esto de armar PCs, me tomaba con clientes en donde a veces quería, ¿no? Una inversión para sus hijos. Yo quiero una computadora, lo último, lo mejor para mi hijo, ¿no? Y a veces cuando caen en estas casas comerciales, pues se aprovechan de esa, no voy a decir ignorancia, sino que son neófitos en el tema. Y no necesariamente tienen que conocer, ¿no? Entonces, le hacía la comparación. Mira, es como comprar, se pone acá en la Amazonía, se usa bastante las motos. Una moto, unas 500, unas 600 para llevar pues a tu hijo todos los días, no es un par de cuadras a la escuela, ¿no? O sea, es un- cumple la función, pero es un desperdicio de máquina. Algo así hacía yo las comparaciones. Ustedes también tienen que buscar las palabras adecuadas para poder asesorar a sus futuros clientes. ¿Ya? Eviten, por favor, dárselas de ese argot técnico que a veces nosotros utilizamos con nuestros clientes porque no van a entenderte. Busca la manera más simple que te entiendan, ¿no? La manera más simple de que le plantees un pronóstico o un diagnóstico que has hecho de su equipo o de su infraestructura o de su software o de su hardware y que te entienda, ¿no? Porque a veces cuando las personas sienten que como que le hablamos difícil, no, este me quiere sorprender, ¿no? Y ahorita en estos tiempos la gente siempre es desconfiada. Bien, ¿qué es lo que se ve en este apartado de el armado de la PC? Bueno, el procedimiento pues para armar una PC, una computadora o cuando vamos a manejar un hardware, siempre hay un ABC de medidas de seguridad que hay que seguir, ¿verdad? Antes, por ejemplo, los hardware, los distintos componentes electrónicos, llámese placas madres, tarjetas de expansión, memoria RAM, hasta memorias USB, tenían una serie de deficiencias, por ejemplo, para mantenerse aisladas de la corriente estática. Entonces había que cuidarse de la corriente estática. Ahí donde se utilizaban, por ejemplo, mesas especiales con fundas eh, que descarguen la electrostática, ¿no? O una pulsera que se usaba antes, ¿no? Incluso hasta ahora se sigue usando. Y últimamente, pues sí se han mantenido los guantes, ¿no? Los guantes, ¿no? Que mantienen aislado los componentes, o sea, lo que se va a tocar en el armado de tu cuerpo, ¿no? Porque Eh, antes se recibía una corriente, una descarga pequeña, ya se quemaba ese componente, ya se echaba a perder, como dirían los españoles, ¿no? Pero bueno, eh, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Defina las normas generales de seguridad, ¿no? Contra incendios, bueno, siempre apuesta a la seguridad, fuente de alimentación, los componentes de placa madre, instalación de unidades internas, instalar tarjetas adaptadores, instalar almacenamiento adicional, bueno, eh, miren, ya la experiencia te va dejando ciertos tips que no le encuentras en la parte teórica, ¿ya? Eh, por ejemplo, antes en los manuales, cuando digo antes estoy hablando pues ya buenos añitos, nos indicaban que hay que protegerse de la electrostática, hay que chequear el gabinete, ¿no? Y en el gabinete hay que ver si nuestra placa es compatible con él y que los distintos tornillos o zócalos donde la placa madre va a ingresar en el gabinete estén correctamente ubicados. ¿Ah? Ustedes saben pues, que dentro de un gabinete hay una especie de, permítame compartirles la imagen. Hay distintos tipos de tornillería que se utiliza en un armado.
pero uno de ellos es este tipo. Miren, permítame compartirles esto. Casi todos los gabinetes y las placas madres que se consideren pues de buena gama, de gama media alta, va a venir con este tipo de tornillos, miren. No sé si ustedes alguna vez lo han visto, ¿no? Este tornillo, esta especie de tornillo de PC, eh, permítame ubicar el nombre, ¿ya? Tiene un nombre técnico, es el tornillo M3 tipo Roscat 6-32 es su código, ¿ya? Lo puedes conocer simplemente como tornillos sujetadores de motherboard o placas madres, ¿no? Entonces, cuando somos neófitos a veces en este tema, o nos vamos tipo loquitos a armar la PC, no nos damos cuenta o no invertimos tiempo en ver que los distintos zócalos, ¿no? Una placa madre, ¿ah? Sí, una placa madre así rapidita. Vamos a ver esta que tengo acá. Caramba, es el internet no ayuda. Ahí está, miren. Cuando uno tiene a la mano la placa madre del cliente, pues tiene estos hoyitos, ¿verdad? ¿No? Que son, tiene un nombre técnico, se me va el nombre. Este, entonces, dependiendo de qué formato es, si es mini TX o mini DTX, o de repente es una ATX o una micro ATX, o es una extender ATX, va a tener una ubicación estandarizada en la placa, en el case. Hay que tener en cuenta esto, pero dentro del gabinete. A veces los gabinetes, ¿no? De repente los que venden los gabinetes no se fijan muy bien y ponen estos tornillos sujeta a motherboards, ¿no? Dentro o en ubicaciones no correctas y a veces como que no coincide con los orificios preparados para la placa madre, o sea, para estos, ¿no? Que son estándares, ¿verdad? Que son estándares, estos. ¿Verdad? Entonces, de repente uno coincide por acá, otro viene por acá, ¿y qué hacemos? Forzamos a que la placa madre, ¿no? La parte posterior de la placa madre, pues cierta circuitería haga contacto, o de repente podemos forzar un corto, ¿no? Y terminemos pues malogrando la placa, ¿no? Y uno de los componentes más importantes es la placa madre, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es típico error a veces de novato cuando vamos a armar una PC, no fijarnos en los tornillos sujetadores de la placa madre que coincidan con los orificios preparados para la placa en sí. Y esto sobre todo se nota bastante en estas placas que se compran en AliExpress. No sé por qué algunas placas que se compran en AliExpress, casi la mayoría de ellas vienen en formato min DTX. ¿Ya? Y no coinciden con todos los tornillos. Entonces hay que ver con cuál coincide, con cuál no. Hay a veces, yo por ejemplo tengo una en formato, entre comillas, micro ATX, pero que no coincide con el gabinete. Dos tornillos no coinciden, o sea, dos zócalos, dos zócalos de tornillos no coinciden. Yo me he fijado que por lo menos tres coincidan, ya pues hay una buena, más o menos una sujeción, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Inviertan tiempo ustedes en ver el manual, por lo menos, de la placa madre. Otro detalle adicional, ¿ya? Otro detalle adicional, este, es que dentro de los gabinetes muchas veces viene su tornillería, ¿no? En algunos gabinetes vienen los tornillos necesarios para enganchar en el gabinete la placa madre que tú vas a poner. En otros no, ¿ya?
Entonces, ¿qué hay que hacer? En la placa madre, bueno, la placa madre de gama media alta, siempre vienen sus tornillos, casi siempre vienen sus tornillos. Entonces, por ahí de repente podríamos confundir, ¿no? Podríamos confundir eh, y podemos decir, este tornillo le va a hacer, ¿no? Y puedes poner este tipo de tornillos, por ejemplo. Estos son los típicos tornillos que se manejan en un armado. Los tornillos hexagonales, ¿no? Es uno de ellos. Otro tipo de tornillos que también vamos a disponer en el armado, ¿no? Son los tornillos que sujetan las unidades de almacenamiento o las lectoras, miren, ¿no? Fíjense, la diferencia radica en su paso, en el camino del tornillo, ¿ya? Incluso de repente, si son medio ahí desesperados, pueden utilizar de repente para encajar la placa madre en el gabinete, se les antoja de repente poner con este tipo de tornillos, ¿no? Los tornillos que se utilizan normalmente para sujetar los coolers, ¿no? Los ventiladores. Estos tornillos son caminantes que haces camino al andar. Estos vienen con filo, adrede, porque son los que van rompiendo, bueno, haciendo su propio hilo de camino en el plástico, ¿no? Pensados para que una vez que se sujetan o sujeten no tenga ningún espacio entre el plástico y el latón del case, para que esa vibración no genere después ruidos molestos. Habemos personas que ese zumbido a veces que hace, esa vibración a veces que hace los ventiladores del case, pues a veces nos vuelve loco, ¿no? Y no es el único tipo de tornillería, hay otro más. Por ejemplo, acá permítame compartirles. Este tipo de tornillos que les voy a poner ahorita, ese sí lo he visto en placas de gama alta. Este tipo de tornillos, miren, los que vienen con su especie de arandela, pero de plástico, ¿no? Este, también se llaman, o son tornillos, ¿no? Que se utilizan y que vienen en algunas placas, como digo, de gama alta, ¿ya? Incluso ya vienen dentro de la placa madre. Por ejemplo, los que sujetan a los disipadores de las BRM, ¿no? Eh, y dependiendo pues de qué calidad de cámara se han comprado, van a venir algunas excentricidades, ¿ya? ¿A qué me refiero? Eh, mire, acá he ubicado, mira, acá los distintos tipos de tornillos que pueden venir en el gabinete o en la placa madre. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque a veces, el ABC, como les digo, de lo típico es primero fijarse en que el gabinete coincida con los tornillos sujeta placa madre o los tornillos sujeta motherboard, como se llama, ¿no? Que no cometan el error a veces clásico de un novato o de un neófito en esto, ¿no? Fíjense en eso, por favor, no cometan ese error. ¿Alguna consulta hasta acá? A ver quién está consultando por ahí. Si no concuerdan los tornillos, ¿qué cosa? ¿Qué error puede poner? Mira, para responderte, voy a compartirles el interior de un gabinete, ¿no? De un case. Acá me voy a ayudar de una imagen. Cuando nosotros ya vamos a insertar el... Acá está un gabinete. Ya vamos a insertar la placa madre dentro del gabinete. Ojo que todavía no hemos establecido el orden. Aquí está, miren, la imagen. ¿Qué va a pasar? Miren, de repente el gabinete viene con sus tornillos
sujeta placa madre preparado, de repente el equipo comercial le ha preparado, ¿no? Para una placa micro ATX, una mini ITX. O bueno, simplemente no la han puesto, le han dejado ahí una bolsita por ahí, tú no tienes cuidado y lo pones en cualquier lado. Imagínate, en cualquier lado. Bueno, acá hay un hoyito, acá debe ser, dices, ¿no? Y la placa madre, los que son de gama media, esta no, es de gama alta, los que son de gama media, en la parte posterior, o sea, en el otro lado de la placa, permítame, también dispone, ojo a esto, también dispone o tiene libre los circuitos integrados, ¿no? O sea, los rieles, los caminos por donde hacen contacto pues los distintos componentes de la placa madre. Consecuencia, bueno, no tengo una imagen de consecuencia de esto. A ver, permítame compartir la imagen, ¿ah? A ver, vamos a ver. Mira, cuando buscas no encuentras. Pero si no lo estaré buscando, y ¡pac! Sale la imagen. Cacho. Bueno, una típica placa madre de antaño, ¿ya? A ver, de las que siempre me llegaban de, de las Dell. Por ejemplo, esta placa madre, miren. Pueden ver que tiene sus hoyitos, ¿verdad? Donde van ahí, hay uno. Y bajo esta placa madre también hay circuitos, ¿no? Hay circuitos, ¿no? Hay rieles, hay caminos por donde, bueno, eh, se mantiene la conectividad de esa placa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes cuidado, de repente por acá, en esta ubicación, has puesto un tornillo, un tornillo aquí. Imagínate que por acá. ¿Qué va a pasar? Como no lo vas a ver y vas a ajustar el tornillo, acá va tu placa madre y vas a ajustar el tornillo acá, ¿no? Este que no lo ve, va a comenzar a presionar justamente esos rieles, esos caminos, ¿no? Con los cuales se ha impreso la placa madre. Y si tiene la suficiente suerte y fuerza, pues terminará siendo un corto dentro de la placa. Entonces, en el primer funcionamiento, esta placa no funcionó. ¿Qué es lo que pasó? Comienza a chequear procesador, comienza a chequear, no, pero no falla. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues obviamente has dañado, ¿no? Un riel, ¿no? De repente se comunica el ABRM, o ha hecho un falso contacto, o ya le hiciste un contacto muerto. Bueno, distintas situaciones, ¿no? Cuando no tienes cuidado con esta tornillería. Fíjense que este tipo de errores a veces se ven, ¿no? Sobre todo en los que vamos por primera vez o somos nuevos en este tipo de armados. Nos emocionamos y no tenemos cuidado con eso. ¿Ya? Otra consulta. Muy bien. Bien. Eh, Otro de los componentes que nosotros vamos a ver en el armado, otro de los pasos que nos recomienda, es el orden que debemos de seguir, ¿verdad? Eh, los manuales típicos proponen primero ingresar la fuente, ¿no? Y luego ingresar la placa madre. Bueno, en realidad va a depender del espacio de trabajo que te brinde el gabinete o el case. Hay gabinetes tan compactos que prácticamente todo el armado se hace fuera de él. Me refiero a en la placa madre, ¿no? Antes de ingresarlo, se pone el procesador que también se hace en el procedimiento normal, se pone los bancos de memoria RAM, ¿no? Se pone el disipador de calor, si es esto por aire o líquido, bueno, o el stock que viene, y luego se ingresa dentro del gabinete. Hay gabinetes tan grandes que te permite
ir con bastante holgura y poner pues en el orden que tú quieras, ¿no? Bueno, pongo la placa, pongo el procesador en el socket, pongo el disipador, pongo la RAM, y ahí mismo dentro del gabinete me permite hacer eso, ¿no? Pero hay gabinetes tan compactos o de repente que no tienen mucho espacio o no han sido pensados muy bien que si no adviertes, por ejemplo, hay gabinetes que necesariamente antes de ingresar la placa madre al gabinete, ¿no? Tienes que conectar el cable ATX del procesador, ¿no? Porque la mayoría de las placas madres de ahora tienen el estándar de poner su cable ATX de energía del procesador acá arriba en esta parte, miren, ve. Y a veces hay gabinetes que encajan en la placa madre y acá está su cara lateral superior, ¿verdad? Entonces, cuando ya has ingresado a la placa madre ya con el disipador, hay disipadores monstruosos, ¿no? Con su memoria RAM, ¿no? Y al final quieres conectar las fuentes o los cables de alimentación de energía, a ver, físicamente y a veces con las manos grandes que tenemos no vas a poder vuelta, entonces nuevamente sacar la placa madre de los case. Entonces hay que chequear eso, ¿no? De repente hay gabinetes que no te van a permitir trabajar cómodamente. O de repente tienen una ubicación poco, ¿no? ¿Cuál fue la palabra? Poco preparada, ¿no? O poco pensada para la ubicación, por ejemplo, ¿no? De los puertos de entrada, los conectores SATA. Miren, este formato, ¿no? Que tiene acá me permite utilizar esos cables SATA de 90 grados que tienen, ¿no? Me permite hacerlo. De repente el gabinete, ¿no? A las justas cabe una placa ATX y aquí no te deja espacio. Entonces tienes que ver, mire, cómo podemos solucionar eso, ¿no? Entonces tienes que adelantarte a esas situaciones. Eso no te indica el manual, eso ya te va diciendo la experiencia, ¿ya? Hay placas madres que el puerto SATA, por ejemplo, tienen por acá, ¿verdad? Sí, para que lo ingreses perpendicularmente a la placa, ¿no? Hay placas madres cuyos puertos USB están acá arriba, otros puertos USB están acá por debajo, ¿no? Y de repente acá coincida, las justas está coincidiendo el gabinete con la placa madre. Entonces, esos detalles ustedes tienen que advertir antes del armado. Eso no está en el manual, ni tampoco está en el manual del fabricante, ni del gabinete, ni de la placa madre, porque ninguna de las marcas va a hablar pues de sus puntos negativos de un producto, ¿no? Pero siempre se presentan esos detalles y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Bien, entonces, si nosotros disponemos de espacio, trabajamos en el gabinete. Si no disponemos de espacio, se recomienda espacio separado. Lo que se tiende a hacer es trabajar sobre la caja donde ha venido la placa madre, colocar el procesador, ¿verdad? Eh, ingresar o ajustar, ¿no? La memoria RAM en los bancos o las ranuras de memoria RAM y preparar la placa madre para el sistema de disipación de calor que hemos pensado para ese procesador. Si es por aire, hay algunas marcas de placa madre, ¿no? Que vienen con sus propios ajustadores, ¿no? Que se van moldeando al tipo de socket. Cuando uno compra un disipador, siempre viene un empaque para socket AMD y otro para socket Intel. A eso sí hay que invertir un poquito de tiempo en leer el manual. Ya de a veces, si no invertimos tiempo en leer el manual, lo que va a pasar es, bueno, que hagamos una mala instalación, ¿ya? Entonces, dependiendo del disipador de calor, pues se pone ahí mismo, ¿no? Y si has analizado bien tu gabinete, ya se pone la placa madre dentro del gabinete. Generalmente la placa madre ya se ingresa con estas opciones, con procesador, disipador y memoria RAM. Y si es moderna,
con sus discos M.2, sea esto de tecnología NVMe, ¿no? Que corren por PCI 3.0, 4.0 y últimamente los de 5.0 que van a salir. O ¿no? También hay formatos M.2 SATA, ¿no? También hay formatos M.2 SATA. Entonces siempre hay que ver a placa madre en el manual de fabricante qué ranura admite tal tecnología, ¿no? Y decidir desde dónde de repente vas a arrancar tu sistema operativo. Ah, y otra cosa que me olvidaba. Sobre todo esto pasa en las placas madres de marca Intel, perdón, de socket AMD. Siempre hay que ver la compatibilidad del procesador, ¿no? Con el BIOS. Ya vamos a llegar al BIOS. Algunas placas, ¿no? Te dan la opción de poder actualizar el BIOS sin la necesidad de tener un procesador. Los que tienen este botón, el Q Flash BIOS, que me permite, como su nombre dice, flashear, ¿no? Flashear o actualizar el BIOS para que tenga compatibilidad con el procesador que le vas a poner. Esto pasaba, por ejemplo, cuando uno quería migrar su placa madre, por ejemplo, yo me lo topé una vez con una B450, ¿no? Y había comprado un exalumno, esa placa de B450 era más cómoda, pero había comprado un procesador Ryzen 5 de Ryzen 5000. Entonces, cuando me contacta, me dice, profe, ¿no? Apóyame con esto de inmediato le advertí, ¿no? Bueno, no vas a poder, no hay compatibilidad, le dije, ¿no? Porque tienes que buscarte un procesador anterior a esa tecnología para que actualices, para que pueda ser compatible con el otro procesador. Y si es nuevo en este negocio, no dispones pues de esos procesadores así, ¿no? Fácilmente. En cambio, los técnicos ya que tienen sus añitos, ya tienen por ahí su reserva, ¿no? Para poder estar preparado. Estas placas, por ejemplo, no vienen con este botón, ¿no? Entonces, las generación después de esas placas sí permitían actualizar sin miedo, ¿no? Sin miedo. Entonces hay que tener cuidado con eso. En las de Intel, en las de Intel, de lo que tienen socket Intel, también vienen algunas con la tecnología para poder actualizar el BIOS sin la necesidad de tener un procesador en la misma placa. Esto los ha ahorrado, sobre todo a los técnicos, se ha sacado de apuros, ¿no? Porque este, siempre es bueno tener pues a la mano un procesador de distinta generación, ¿no? Yo todavía tengo acá dentro de mi repertorio procesadores de socket 775, ¿no? Y tengo uno más de la generación de AMD, los antiguos socket ¿no? FM1, que por aquí lo guardo como reliquia de repente, pero siempre es bueno tener, ¿no? O sea, no hay que salir al mercado y buscar, pero poco a poco, a veces cuando ya ustedes van haciendo sus trabajitos, ¿no? A veces el cliente te dice, no, lleva esto, ¿no? ¿Para qué voy a querer? Ya, bueno, vas teniendo ahí en stock para, ¿no? Que te saque de una emergencia o de una urgencia. A veces nos toca clientes en los cuales, o empresas, que no tienen presupuesto para actualizar, por ejemplo, placas madres. Tienes que trabajar con lo que hay, ¿no? Yo me he topado con placas madres de 20 años de antigüedad y todavía funcionales, ¿no? Todavía funcionales con DDR2, imagínense. Calentaban que daba miedo, pero todavía funcionales. Y a veces al cliente lo que le interesa es que funcione, ¿no? Una vez me topé también con en una ferretería tenían un programa de su stock que solamente corría con XP, ¿ya? Solamente corría con eso. No sé, de repente un programador que le ha vendido ese paquetito de programa, nunca lo ha actualizado, ¿no? Entonces,
necesitaba correr XP para que pueda funcionar bien su módulo de manejo de almacén de esa ferretería. Yo decía, ¿por qué no cambias? Y me explicaba, ¿no? Este es el problema, ¿no? Bueno, lo más razonable ahí sería pues buscar contratar otro programador, otra empresa que te venda un módulo más actualizado, ¿no? A veces hay empresas que no tienen ese presupuesto. Entonces uno tiene que moldearse a las necesidades del cliente. Bien, eso es la advertencia que quería hacerles, ¿ya? Yo les recomiendo que lean más sobre memorias RAM, frecuencias, perfiles, ¿ya? Eh, y hay también de unidades de almacenamiento. No olviden las tecnologías de unidades de almacenamiento. Tenemos las antiguas de plato giratorio, discos HDD, este es formato, ¿no? Las de 3,1 y las de 2,1, ¿no? Eh, las de 3,1, la mayoría de ellos que gira a 7000 revoluciones por eh, no, 7200 RPM, ¿no? Revoluciones por minuto, o sea, es bastante rápido, ¿no? Hay capacidad de almacenamiento y antes de la pandemia sus costos eran cómodos. Entonces uno podría recomendar al cliente un disco para instalar el sistema operativo, un SSD de 120 gigas, ¿no? De 240 gigas si tiene un poquito más de presupuesto. Y para que el cliente almacene sus películas, sus archivos, pues, un disco rígido, ¿no? Que no es tan rápido ahora, por mucho, he visto discos que corren a 120 o a 140, hasta 180 megabytes por segundo he visto, ¿no? En cambio, los discos SSD hacen lecturas y transferencias superiores a los 400 megabytes, ¿no? Entonces es 4 o 5 veces más rápido, ¿no? Y para instalar el sistema operativo, yo creo que con las necesidades básicas de ahora es suficiente con un SSD. Si el cliente quiere invertir, le puedes recomendar un M.2 de tecnología NVMe, ¿no? Aunque más carito, pero es más rápido. El acceso a los archivos, sobre todo. No es que tu sistema operativo vaya a ser más rápido. La diferencia en el arranque son un par de segunditos nada más, no es más. Donde sí se nota la diferencia es cuando haces, ¿no? Transferencia de archivos. Pero ojo, a transferencias de archivos de disco M.2 a disco M.2. Pero si haces de una transferencia de archivos de un disco duro rígido a un M.2, no vas a notar la diferencia, ¿no? Es la típica frase de una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En ese proceso, el eslabón más débil sigue siendo el disco duro rígido, me refiero, ¿no? Hay también los formatos chiquititos de 5400 RPM para laptop, ¿verdad? Que están pensados sobre todo para maximizar la eficiencia energética, ¿no? Y hay, hay otros tipos de discos para otros tipos de necesidades, ¿no? El que más se utiliza, por ejemplo, es de formato SATA, ¿no? El SATA 3, ¿correcto? Es lo que más se utiliza ahora, tanto para su fuente de energía, hay un conector tipo SATA en la fuente, como para su cable de datos, hay un conector de datos de SATA, ¿no? Que va a la placa madre, ¿no? Hay otro tipo de conectores, pero pensado más que todo para el mundo de servidores. No vamos a meter en ese tipo de discos porque son discos que corren a otras velocidades y tienen otro tipo de configuraciones. ¿Okay? Ya en su momento, creo que en cuarto semestre van a ver ese tipo de contenido. Bueno, esta es una reliquia, los lectores de unidades ópticas, ya incluso los gabinetes de ahora ya no están viniendo con las ranuras de 5 pulgadas, ¿no? Es donde iban estas lectoras. Pero siempre es bueno, ojo, siempre es bueno que ustedes tengan a la mano un lector o un multilector de CD, DVDs así portátil. ¿Ya? Es más, si pueden por ahí encontrarse un lector de discos magnéticos 3,1 A, no estaría de más, ¿no? Porque a veces hay clientitos muy especiales que tienen todavía ese tipo de máquinas. Así que no está de más hacer eso, ¿ya? Agenciarse. Por lo demás,
A diferencia de los que estamos en Iquitos, el resto del Perú y casi todo el mundo ya no tiene necesidad pues, de utilizar estas unidades, ¿no? Porque si queremos, por ejemplo, descargar un programa o instalar un programa, podemos ingresar a su página web fabricante y podemos descargar la última versión, la más actualizada, ¿no? En cambio, antes nos venían así los programas, los controladores, los drivers que se llaman. Y bueno, no tiene razón por lo menos en este contexto, ¿no? A Sebastián me dice que no me escucha. Los demás que me pueden escuchar ya se va el celular ya. O se va mi internet. A ver, yo inicié la sesión tenía 7 gigas de alta velocidad. No creo que sea en San Pablo 7 gigas. ¿Sí, me escuchan normal o ya no me están escuchando? Hola, hola, hola. Ah, entonces creo que es la conectividad del compañero. Bueno, cuando uno también se invierte en la placa madre, hay que tener en cuenta las ranuras de expansión PCI, ¿no? Los bancos de ranuras PCI. Bueno, este es más antiguo este compañero. Acá en esta placa madre. Cuando uno va a conseguirse una placa madre, siempre es bueno pues ver las capacidades de expansión que te da. La placa madre te da conectividad, expansión, ¿ya? Por ejemplo, esta es una placa madre con socket Intel. Vamos a rotarlo. Ahí está, miren. Entonces, estas ranuras de expansión, no es que ustedes lo van a adivinar, esto es tal cosa. No, no, hay que ver el manual de fabricante, ¿no? Por lo general, siempre hay un PCI por 16, donde se anidan las tarjetas gráficas. Pueden ser, si es antigua, de PCI 2, si es relativamente no tan antigua, PCI 3, ¿no? PCI Expresa, y si es ya nueva, PCI Express 4, y si has reservado para el futuro, te va a venir el PCI Express 5. La diferencia, aparte del número, es la velocidad o tasa de transferencia de datos que puedes hacer, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta placa también vemos el PCI Express por 1, ¿no? Hay placas madres que van a venir así con una ranura así grandota, ¿no? Que los neófitos pueden decir, ah, mira, esta es una PCI Express por 16. No, no necesariamente, ¿ah? Hay que ver siempre con buen ojo. Hay algunas que tienen, hasta acá tienen sus rieles y acá es vacío. Ah, entonces esta es una por 4. Otra de repente puede tener hasta acá, esta es una por 8. Entonces, en el manual del fabricante hay que chequear siempre hay que chequear la información de sus ranuras de expansión PCI. Sobre todo si utilizamos un chipset de gama media o gama alta o gama baja. Les comento, por ejemplo, este, miren, una experiencia hace poquito nomás, miren. Eh, bueno, conocido había comprado pues una tarjeta gráfica nueva, ¿no? O sea, de la serie 30 de Nvidia, ¿no? Pero y en sus ranuras de expansión, eh, tenía, casi todo estaba utilizado. O sea, había puesto una tarjeta de red adicional, de Ethernet, de 1000, una Wi-Fi, había puesto un capturador, utilizaba esta marca El Gato, así se llama El Gato, ¿no? Entonces todo lo tenía utilizado. Entonces cambió su tarjeta gráfica y notó un bajón en su rendimiento, casi tremendamente un bajón. Entonces no era lo que esperaba, ¿no? Entonces yo le recomendé que corriera por ejemplo el Fullmax, no daba el ancho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Chequeando
Luego le dije que chequee la información técnica de su PCI en la página web del fabricante, ¿no? Y, hombre, decía lo siguiente, que tenía en realidad sí, tenía tres ranuras PCI Express por 16 y 2 por 4, ¿ya? Pero y uno por uno. Él utilizaba todas y cuando ingresó a la página del fabricante especificaba que esta ranura corría por 16 siempre y cuando, ahí estaba, ¿no? Me oye, siempre y cuando no se utilizaban las otras ranuras, porque si se utilizaban, disminuía eso por 8. Y si se utilizaban los dos, disminuía todavía más. Solamente corría por 4. Y ahí estaba el bajón de su rendimiento. Entonces no es igual utilizar 16 carriles, o sea, no es igual una autopista de 16, ¿no? Carriles para que vayan los autos, que una autopista de 4, ¿verdad? Obviamente por poco espacio querías hacer pasar bastante volumen de datos. Entonces siempre ustedes, siempre antes de recomendar una expansión en las ranuras, ¿no? Siempre chequen la información técnica del fabricante. Lo típico de ahora, por ejemplo, que viene es cuando, pero todo esto pasa en AMD y también en Intel de la generación anterior, o sea, no es que va a salir ahora, ¿no? Hay algunas placas que vienen con 8 y algunas con 6 puertos SATA. Pero ahí en la letrera chiquita te dice que casi siempre la última se deshabilita si utilizas o un PCI o una ranura para M.2. Entonces, por más que tenga o aparenta tener, siempre hay que ver esa información. Algunas se anulan un disco SATA, otras se anulan dos, ¿no? Algunas se anulan dos, ¿no? Siempre hay que chequear eso, ¿verdad? Siempre hay que chequear eso. Hay placas madres que a veces impresionan a la vista, sobre todo pues sus lucecitas, por el RGB que le ponen y todo lo demás. En realidad no, hay que mirar siempre. Y el buen técnico invierte tiempo en leer, en ver, en investigar, ya sobre todo también en foros, ¿no? No toda la información o no todo problema con el cual se van a topar ustedes van a encontrar la solución así, pa, de inmediato. Hay veces donde hay que invertir horas en chequear, en ver. Hay situaciones a veces donde nos topamos con problemas nuevos que ni siquiera están, ¿no? Están reportados. A veces tú eres el pionero en toparte con estos problemas. Esto pasa sobre todo con tecnologías de hardware o de software nuevo, ¿no? Por eso siempre hay que estar viendo páginas donde, por ejemplo, checo siempre cuando sale un update de Windows, ¿no? En las páginas que esta semana nos advierten, update tal número o el bill, tal número de Windows 10 o el de Windows 11 está generando estas incompatibilidades, ¿no? Hay que tener cuidado, muy bien. Entonces, cuando ya por ahí te contacta, mira, dejó de funcionar mi tarjeta Willis de mi laptop o mi tarjeta de sonido, o no tengo audio acá en mi PC. Ah, ya, más o menos intues. Ha pasado esto, le dices, ¿no? Ha pasado esto. Ya, ¿no? Viene el cliente, o tú vas y lo visitas, programas una visita, haces el chequeo, te detienes a explicar al cliente qué es lo que ha pasado lo siguiente, que normalmente esto pasa. Vamos a reinstalar tus drivers, o vamos a quitar esta actualización, o vamos a restaurar el sistema. Bueno, ya depende de tu diagnóstico, ¿no? Entonces, inviertan tiempo, muchachos. Inviertan tiempo siempre en estar y preocuparse de estar actualizados, ¿ya? Y acá también hago el filtro. De repente profe, a mí no me gusta estar leyendo, ¿no? Y creo que es momento que te preguntes si efectivamente esto es para ti, ¿no? Porque si piensas ser un futuro técnico o un futuro ingeniero, ¿no? O hacerte un posgrado tecnológico, porque ya no necesitas pasar por universidad para hacer un posgrado, por ejemplo, y no quieres invertir tu tiempo leyendo, investigando, entonces, hombre, no es lo tuyo, ¿ya? Eh,
Yo les llamo la reflexión personal. Mediten personalmente, ¿no? Inviertan, eh, mírase, conócete a ti mismo. O sea, sin temor, ¿ah? Sin temor. Siempre es bueno detenerse un momento y pensar, mira, ¿me gusta realmente esto? Bueno, si la respuesta es sí, vamos, sigamos, adelante. No, pero de repente se encuentran, no, no, tanto me está gustando, profe, eso están mirando. Mira, yo probé un video de así de tecnología y me quedo dormido. Entonces no es para ti. Ya, no, 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 no es para ti, ¿no? O de repente no encuentras la motivación suficiente. Quizás puede ser eso, ¿no? Como decía un trovador por ahí, ¿no? No estás perdido, no estás distraído, ¿no? Pero bueno, espero no haberles metido miedo con esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí cae más hardware, dispositivos, ¿no? Antes los temidos pines del panel frontal. Ya esto ya es cosa del pasado. Antes sí, miren, cuando no había mucho internet o accesibilidad y no tenías el manual del fabricante, ¿no? Y si la placa madre no venía con sus indicaciones, hasta que era un prueba y error, ¿ah? Ahí estaba sufriendo, ¿cómo se hace esto? Porque antes no había un estándar. Cada fabricante, cada fabricante los preparaba a su manera. Ahora sí hay un estándar, ojo, ¿ah? Hay un estándar de dónde o sea, en qué orden deben ir, ¿no? Es más, marcas reputadas, por ejemplo Gigabyte, MSI, ya vienen con un pack, ¿no? Que ya preparado, ya no es siquiera que pongas uno por uno, pues preparado para que lo insertes dentro de la placa madre. Está modo de historia, ¿ah? Porque a veces, sí, yo, por lo menos yo era uno de los que sufría, a veces mis manos son así, todas bien gordas, y a veces había que meter la mano, y no había ni linterna, ¿no? Porque ahora el celular tiene linterna. A veces un poco de luz. ¿Y qué pasaba cuando ingresabas mal? Por ejemplo, me detengo acá un ratito de experiencia, ¿eh? Cuando ingresabas mal la polaridad, por ejemplo, de los LED, te los terminabas quemando. Sí, te los quemabas. O sea, no era tan buena la tecnología de los LED y te los quemabas. O de repente les conectabas mal el HDD LED, ese LED, ese rojito que se prende cada vez que hay actividad de procesamiento en el disco duro, ¿no? Si le conectas, invertías la polaridad, te lo terminas quemando, ¿no? O sea, dejaba de funcionar realmente, ¿no? Y bueno, obviamente ahora estos componentes ya vienen a prueba de errores, ¿no? Yo tenía un profe que me decía, viene a prueba de tontos, me decía, ¿no? Y algunos nos sentíamos ofendidos cuando decía el profe así. De eso me acuerdo. No, esa prueba de errores realmente, ¿no? Esa prueba de errores. Muy bien.